Vení. Bien, ya estamos. Antes de continuar, si hay alguna pregunta, mientras todavía entran 3 que faltan. Una preguntita. Bien, entonces empezaré. Bien, entonces la meningitis ya es cuando la bacteria ataca a las meninges, que son las membranas que envuelven el cerebro. ¿Ya? Estas membranas, como están sobre el cerebro, son muy sensibles de que fácilmente también la bacteria aproveche para tocar al cerebro, ¿ya? Por la cercanía. ¿Ya? Además, cualquier proceso infeccioso en la cabeza pudiese complicar mucho al paciente, ¿no? Ya que las inflamaciones no tienen dónde expandirse dentro del cráneo y aplastarían al cerebro, produciendo cierto tipo de daño, incluso en algunos casos la muerte. Bien, la meningitis, lo primero que hay que entender de ella es que es un proceso que tiene fiebre intensa, ¿ya? Y aquí hay que tener bien claro este detalle porque siempre hay ese error y esa confusión con los pacientes, ¿no? La gente suele creer que cualquier fiebre se puede volver meningitis. Y van a ver eso constante, ¿no? Te van a decir, a ver, a veces te dicen, está con mucha fiebre, de seguro le va a dar meningitis y nos lo bajamos rápido. Nada que ver, ¿ya? Otra cosa es que la meningitis venga con fiebre, ¿ya? Eso es lo que tiene que estar claro. No es que cualquier fiebre se vuelve meningitis. O sea, la fiebre es síntoma de la meningitis, ¿ya? El otro síntoma, y este es bien característico, ¿ya? Es la cefalea progresiva. ¿Ya? Eso significa dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza va en incremento. ¿Ya? Eso significa que empieza suave, pero va aumentando con el transcurso de las horas y días. Incluso alcanza puntos en los cuales ni siquiera los analgésicos le calman el dolor. Y los pacientes a veces se golpean la cabeza por el intenso dolor. Es más, este síntoma siempre debe ser valorado, principalmente niños que están quejando de que les duele la cabeza y que cada día ellos se quejan que les duele cada vez más. ¿Ya? Entonces, si va aumentando, nos tiene que llamar la atención. No es un dolor constante, sino va aumentando de a poco. Otro síntoma muy característico es el famoso vómito en escopeta. Ya, no sé si ustedes alguna vez han vomitado. Yo creo que sí, todos alguna vez vomitamos en la vida. Ya. Este vómito es un vómito un poco diferente al vómito común. Por eso es importante reconocerlo, ya que es un síntoma bien característico de esta enfermedad o de daño cerebral. ¿Ya? Normalmente, en la mayoría de los vómitos que hemos tenido una vez y que han debido ver, en primer lugar, el vómito avisa. ¿Ya? O sea, uno sabe que va a vomitar. ¿Ya? Uno sabe, está consciente que va a vomitar. Ya, lo primero.
Segundo, cuando uno vomita normalmente, ya, tiene tiempo suficiente, aunque sea para voltear la cabeza. ¿Ya? En algunos casos te da tiempo como para que puedas correr a algún lado, al baño, ¿no? A vomitar. O sea, el vómito común te va a avisar y te da tiempo para poder hacer algo. En cambio, este vómito en escopeta, en primer lugar, no avisa, es brusco, ¿ya? No va a dar tiempo para hacer nada. El paciente no tiene tiempo ni para decir voy a vomitar. Directamente sale. Nosotros decimos intempestivo, ¿ya? De golpe. ¿Ya? La otra característica de este vómito es que sale con intensa fuerza. ¿Ya? Normalmente el vómito común, uno vomita y cae ahí mismo, ¿no? Un ladito, ¿ya? No va a ir muy lejos. En cambio, este vómito va, como le da el nombre de una escopeta, va a ser con tanta fuerza que va a disparar para todo lado, ¿no? Así va a esparcir para todo lado, ¿ya? Porque sale con fuerza. Y esa es la característica. Entonces, si uno ve un vómito así, que no le da tiempo para nada al paciente, y es brusco, hay que sospechar de esta enfermedad u otra enfermedad que está afectando al cerebro. El siguiente síntoma es la rigidez de la nuca. La parte de la nuca se pone duro, ¿ya? En los niños incluso se pone tan duro el cuellito que uno, si el niño está echado, uno puede agarrar su cabecita y tratar de sentarlo y se sienta, ¿no? Porque el cuello está duro. Normalmente, cuando nosotros tratamos de hacer eso, como el pesito del cuerpo es más que lo que pueden soportar su cuellito, entonces cuando yo trato de hacer eso, normalmente es que el cuello se le doble, ¿ya? Y no voy a poder sentarlo, va a quedar ahí torcidito. En cambio, cuando hay meningitis, se va a poner tan duro, ¿ya? Que lo voy a poder incluso sentar, ¿ya? Además de eso, suele haber un signo que se llama signo de Brusinski, que es un signo que cuando uno le tuerce el cuellito, a menos cuando todavía no está muy duro el cuello, al torcer el cuello, dobla las rodillas. Ya normalmente a cualquier niño o adulto, si le tuerce el cuello, no debe mover los pies. En este caso, al torcer el cuello un poco, las rodillas se doblan. ¿Ya? Ese es el signo de Brusinski, ¿ya? Y es importante el signo de meningitis. Esos podemos decir son los signos tempranos. Entonces, fiebre, cefalea progresiva, vómito de escopeta y rigidez de la nuca. Son los signos tempranos, cuando todavía no hay daño cerebral. Si nosotros con estos síntomas podemos sospechar de meningitis e iniciarle tratamiento, ¿no? Además de hacer las pruebas de laboratorio, ya pillamos, podemos decir, a tiempo. Porque una vez que el paciente empieza a convulsionar, ya podemos decir que la convulsión es el límite donde todavía estamos a tiempo. Porque cuando el paciente empieza a convulsionar, significa que ya hay daño cerebral, ¿no? Y a partir de ese punto va a tener diferentes tipos de alteraciones neurológicas, ¿ya? De todo tipo. Parálisis, ceguera, pérdida de la voz, memoria, etc. Depende de qué parte del cerebro se esté afectando, ¿ya? E incluso puede llegar a ser mortal y el paciente incluso puede quedar con secuelas de por vida, desde leves hasta bastante severas, ¿no? Como las parálisis cerebral y otras que han de haber una vez. ¿Ya? Entonces, por eso es importante reconocerlo de forma temprana, cuando todavía solamente son estos 4 síntomas. Bien, es la meningitis. A ver, dice, un paciente con tuberculosis es más propenso a que le dé meningitis. Bueno, no es más propenso a que le dé meningitis por esta bacteria, ¿ya? O por virus, porque la meningitis no solamente es producida por esta bacteria, sino hay otros agentes, entre virus, hongos, que producen, pero la bacteria de tuberculosis, como vamos a ver cuando nos toque hablar de ella, es una de las bacterias que produce meningitis. ¿Ya? Entonces,
cuando vemos tuberculosis, vamos a ver. Entonces, no es que sea más propenso, sino que la tuberculosis puede también producir meningitis. La bacteria puede irse hasta las meninges, no solamente es pulmón la tuberculosis. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos tuberculosis. Sin embargo, es así. ¿Ya? O sea, la bacteria de la tuberculosis puede producir meningitis. No es que te haga más propenso, sino que la bacteria se puede ir allá. Es otra, no se olvide. De todas maneras, los síntomas serán los mismos, solamente que cambiará el agente infeccioso. Bien, eso va a responder tu pregunta, Tatiana. No sé si quieres preguntar algo más sobre eso. Bien. La siguiente enfermedad sería las neumonías. Las neumonías son enfermedades donde la bacteria se va a pulmón. ¿Ya? Esta es una de las bacterias que con mayor frecuencia produce neumonía. Eso tenganlo siempre claro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a ser la neumonía producida por esta bacteria? ¿Ya? Primero, tos productiva. ¿Ya? Va a haber tos productiva, va a haber fiebre. ¿Ya? Aquí la flema es igual a lo que hemos hablado hace ratito en las iras. ¿Ya? Va a empezar de color blanco, cambia a crema, amarillento, verdoso. Ahí puede tener tintes sanguíneos, como decía, como manchitas de sangre. Y luego, si es que empieza a curar, se va a tornar grisáceo y luego blanco antes de desaparecer. Entonces, el color de la flema, como están viendo, nos indica si es bacteria, principalmente este de acá. Ya, hasta ahí se puede confundir con las iras. Incluso pudiese haber dolor de garganta, porque puede ser que una ira se convierta luego en neumonía. ¿Ya? Pero además de eso, va a tener todo lo demás para que uno sospeche de neumonía. ¿Ya? Tiene que haber dolor torácico. Ese dolor es un dolor que puede afectar cualquier parte del tórax, pero lo más común es que suele afectar en el costado derecho. ¿Ya? Le digo los más común, porque puede ser también izquierdo, en otra parte, ¿no? Pero lo más común es que duela acá en este costado, acá a la derecha, en esta zona. ¿Ya? En ese lugar, entonces, produce el dolor, ¿ya? En ese costado. Algunos autores incluso lo ponen con dolor en puntada de costado, que eso significa dolor como si te hayan pateado en el costado, ¿ya? El paciente, incluso de lejos, nosotros podemos ya incluso a veces sospechar de una neumonía solamente al verlo, cómo él se pone en su cuerpo, ¿no? Porque como le duele, entonces se va a torcer un poquito hacia ese lado para que ese pulmón que le está doliendo no trabaje mucho, ¿no? Y trabaje el otro. Entonces, toma una posición, nosotros decimos posición antiálgica, que es posición para calmar el dolor, la cual está levemente torcido hacia el lado que le está doliendo. ¿Ya? Bien. Luego va a empezar a tener dificultad respiratoria. Vamos a ser agitado, con aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Eso en el adulto. Y en el adulto eso es fácil de conocer. En cambio, los niños es un poquito más difícil. En primer lugar, porque el niño no habla, entonces no te dice a veces, no te duele. Y a veces el niño, cuando uno le pregunta sobre dolor, él te dice que le duele todo. O sea, no te identifica claramente dónde duele, lo cual te dificulta bastante. Además, los niños, al ser su cuerpo más pequeño, no necesitan tanta oxigenación, entonces ellos toleran muy bien a veces las faltas de oxígeno, por lo tanto incluso puede que ni lo notemos que está muy fatigado. ¿Ya? Entonces hay que sospechar si es que el niño presenta alguno de estos síntomas que ven acá. ¿Ya? El primero, el tiraje. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo es el tiraje. ¿Ya? ¿Ya? El tiraje incluso es lo que se hunde la carnecita, ¿ya? Alrededor de las costillas
o por encima de la clavícula al tratar de respirar. ¿Ya? Se lo suele ver, a ver, vamos a ver, así. Bien, como ven en esta imagen, si ustedes ven, se nota bien clarito las costillitas. ¿Ya? Pero no es porque sea flaco, sino cada vez que él trata de meter el aire, se le hunde la carne entre las costillas. Entonces nosotros lo vemos que la carne entre las costillas se hunde, luego sale, se hunde y luego sale. Ya, eso le llamamos tiraje. También puede verse a veces abajo de las costillas, aquí abajo. O en algunos casos, incluso arriba en el cuellito, acá. Entonces, cada vez que él trata de respirar, ya se ve, como ven en este caso, sus costillitas bien marcaditas, ¿ya? Aquí arriba el cuellito y a veces también abajo del tórax, en las costillas. Ya, a ver, había uno que se notaba más. Aquí, por ejemplo, en este niño, como pueden ver, se ve el hundimiento acá entre el abdomen y las costillas. Es hundimiento. Bueno, este es bastante marcado. Como ven también, se nota entre las costillitas. Ya, eso le llamamos tiraje, ¿no? Aquí en este de costado se le ve el hundimiento, ¿ya? Entonces, cada vez que él trata de meter el aire, se ve eso, ¿ya? Eso es lo que le llamamos tiraje. Por eso es importante levantarle la polerita para revisarlo al niño siempre, cuando lo estamos pesando, tallando, siempre mirar un poquitito ahí porque por encima no se nota y pareciese que estuviese tranquilo, ¿ya? El otro es el cornaje, que es escuchar la respiración. El cornaje es cuando se escucha respirar al paciente. Normalmente la respiración no se debe escuchar, ni siquiera de uno la escucha, peor de otra persona. Pero cuando estamos hablando de cornaje, ya uno se acerca, o incluso a unos casos, de lejos lo escuchamos que respira. ¿Ya? A eso le llama cornaje. Eso es, no sé si alguna vez han visto un toro cuando va a embestir, cuando va a cornear, de ahí nombre corneja. ¿Ya? Siempre hace respirar fuerte para que escuchemos su respiración. Eso para que se acuerden un poco de dónde viene el nombre. ¿Ya? Entonces, escuchar a una persona respirar le llamamos cornaje. En este caso, estamos hablando de los niños. ¿Ya? Y el otro, y este es clave para el diagnóstico, tiene que ver con la frecuencia respiratoria. Cuando la frecuencia respiratoria en un niño aumenta y está con fiebre, siempre el primer sospechoso debe ser neumonía. Siempre. ¿Ya? Claro que después podemos decir que es otra cosa, pero siempre hay que sospechar que es neumonía de entrada. Voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a usar esta tablita que les he puesto ahí. Ahora, no tengo. Ya, todo esto de acá. Todo eso. Ya. Bien. En este caso, vamos a contar la frecuencia respiratoria que está teniendo el niño. ¿Ya? Y vamos a evaluar cuántas veces respira por minuto. Si es menor de 2 meses, sospechamos si es que esta frecuencia sobrepasa los 50. Si es de 2 meses a 2 años, si sobrepasa los 40. Y si es mayor de 2, si sobrepasa los 30. ¿Ya? Bien. Ese esquema que ustedes ven ahí es un esquema diseñado para que sea fácil de recordar. ¿Ya? Como ven al principio, miren las edades, son de 2 en 2 para que sea facilito, 2 meses, 2 meses a 2 años, mayores a 2 años, ¿no? Para que ustedes con facilidad se los recuerden.
Y luego los valores, como ven, van bajando de 10 en 10, 50, 40, 30. ¿Ya? Es según el rango de edad. ¿Ya? Entonces, ha hecho para que sea fácil de recordar, por lo tanto, fácil de diagnosticar. Bien, la neumonía es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. ¿Ya? Por eso es muy importante ya que sepamos diagnosticarla. Y no me refiero a personal médico, sino personal de salud que apoya al personal médico. Estamos hablando de enfermería, fisioterapia, nutrición, bueno, todos que pudiesen en algún momento ver un niño así, ¿ya? Incluso hay programas como los que se manejan en los centros de salud, van a ver que se llaman AYEPI, que están diseñados para poder diagnosticar una neumonía sin necesidad de intervención de un médico y que se puede iniciar el tratamiento rápidamente. Eso porque es la segunda causa de muerte en niños. El problema con las neumonías ya es que los niños aparentemente están bien, como les decía, y de un momento dentro su músculo respiratorio entra en fatiga, deja de respirar, se muere, así brusco. Ya, en cambio, el adulto tolera más la dificultad respiratoria. El niño parece que todo está tranquilo hasta que de un momento deja de respirar, se muere. ¿Ya? Incluso van a escuchar casos de historias de pacientes que llevan, madres, perdón, que llevan sus hijos porque estaban con tos y en el pasillo se les muere. ¿Ya? Y es porque a veces no nos damos cuenta y no evaluamos esto. Por eso es importante que incluso, por ejemplo, la enfermera, cuando está haciendo control de peso, talla, ahí le mire su tórax a ver si no está teniendo esto. Traten de evaluar estos valores. ¿Ya? Bien, esa sería entonces la neumonía. ¿Alguna pregunta sobre la neumonía? Bien, otra enfermedad sería la glomerulonefritis. La glomerulonefritis es una enfermedad en la cual el paciente va a presentar daño a nivel renal. En este caso, esta enfermedad es después de haber sufrido alguna de las enfermedades anteriores que hemos visto. ¿Ya? Por eso el nombre de glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿ya? Porque hay otros tipos de glomerulonefritis. ¿Ya? En este caso, la glomerulonefritis post-estreptocócica se debe a la acumulación de antígenos anticuerpo en riñón. O sea, también no es producida directamente por la bacteria, pero la bacteria es la que genera este problema. Lo que pasa es que nuestros anticuerpos, cuando están activos, lo que hacen es capturar a las bacterias y amontonarlas, para que así el macrófago que hemos visto, que es el que se come a las bacterias, ¿no? Las empiece a capturar fácilmente y se alimente de ellas, ¿no? Ahora, a veces son tantos de estos antígenos, anticuerpos, de estos complejos, que nuestros macrófagos no consiguen pues comérselos a todos rápidamente y están circulando por la sangre. El problema es que cuando pasan por riñón, por los capilares que son más delgaditos, se empiezan a trancar en estos capilares, obstruyendo la circulación en ciertas partes del riñón, lo cual hace que ese riñón, por lo tanto, empiece a fallar. ¿Ya? Pero eso es temporal, ya que conforme nuestros macrófagos empiecen a comerse a estos complejos, van limpiando el lugar y por lo tanto otra vez se recupera. O sea, por ejemplo, se va a recuperar solo, pero va a demorar un tiempo. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, va a tener esos síntomas que vemos ahí. ¿Ya? Primero sería hematuria, que eso es orinar con sangre. Oliguria, que significa orinar poco. Nosotros decimos oliguria cuando el paciente orina entre 100 y 600 ml en 24 horas. Edema generalizado, se va a hinchar todo el cuerpo, incluso los niños se hinchan como pelotitas, su carita se hace una pelota, ¿no? O sea, se hincha. La presión se va a subir, van a tener hipertensión arterial, dolor de cabeza, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, etc. ¿Ya? Pero estos síntomas siempre, para sospechar de esto, tienen que estar posterior a una infección por esta bacteria. En otras palabras,
Póngale que le dio el primero, una faringoamidalitis. Estuvo con eso unos días, mejoró y en la siguiente semana empieza a presentar esto. O sea, siempre tiene que haber el antecedente de que estuvo enfermo, antecitos con alguna de las otras que hemos visto. ¿Ya? Entonces, eso nos llamaría la atención. ¿Ya? El hecho que haya una faringitis y la siguiente semana se está hinchando, se le sube la presión, está orinando poco, ya orina con sangre y los síntomas que ven en ese lugar. Bien, eso sería entonces la glomerulonefritis. En cuanto al tratamiento, va a ser igual que todas que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Otras enfermedades. Otra sería la piodermitis. La piodermitis es cuando esta bacteria ataca las capas más superficiales de la piel. Se va a caracterizar porque vamos a ver pequeñas pústulas. Si se acuerdan, cuando les dije el otro día cuando hablamos de anthrax, una pústula es una bolsita con pus. Acuérdense que les había dicho que si mide menos de medio centímetro es vesícula, más de medio centímetro es ampolla. ¿No? En este caso mide menos de medio centímetro, pero la diferencia es que tiene pus en su interior. Eso es pústula. Ya, esta pústula generalmente se rompe y si nosotros levantamos la carachita, debajito de la carachita sigue habiendo pus. ¿Ya? Pero es superficial. Por lo tanto, el niño solamente va a tener estas bolsitas con pus y carachitas, diferentes partes del cuerpo. No suele tener fiebre ni otra sintomatología, porque la bacteria está haciendo un ataque superficial, no llega a atravesar totalmente la piel. ¿Ya? Incluso la zona alrededor de la pústula se suele poner rojita, pero no se va a poner caliente, dolorosa, ni hinchada, como hemos visto. Es importante para diferenciarlo de otras enfermedades. Puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente que afecte lo que es el cuero cabelludo, ya en esa zona, más que todo por los piojos. Y no porque los piojos lo contagien, porque en este caso no se debe eso, sino a que como pican, el niño se va a rascar, se va a lastimar la piel y va a generar puertas de entrada. Casi siempre está asociado a niños con descuido, ¿ya? O sea, niños que han sido desatendidos por los padres, ¿ya? Y solemos en ellos encontrar estas lesiones. Bien. Suele verse así, más o menos. Ya, miren. Ya son las carachitas, ¿no? Y aquí vemos varias pústulas, estas bolsitas con pus que ven por acá, y algunas ya han roto, ven las carachitas ahí. O sea, a ver, otro por acá, ya, en este incluso se ve bien clarito las bolsitas con pus. Ahí. Bueno, tiene que tener pus, no se olviden, ¿ya? Porque por ejemplo, miren, no tienen bolsitas con pus, esta es otra enfermedad, ¿ya? Nos tiene que tener bolsitas con pus. El nombre de piodermitis puede afectar cualquier parte del cuerpo. Bueno, entonces este es el más significativo, ¿ya? El único, ¿ya? Bueno, entonces esas serían las piodermitis. La otra enfermedad sería la celulitis. Y aquí lo primero que hay que hacerles notar es que no nos referimos a la celulitis que todo el mundo habla o conoce, ¿ya? Esas otras celulitis que la gente habla, en realidad no se llama celulitis. Su nombre en realidad es lipodistrofia. Pero los cosmetólogos han empezado a usar esa palabra y por eso ahora confunden a la gente, le dicen celulitis a la lipodistrofia, ¿ya? Pero la celulitis es una inflamación del tejido celular subcutáneo y se caracteriza porque esa zona del cuerpo se va a poner roja, caliente, dolorosa e hinchada.
todo lo que hemos hablado de inflamación. Eso que ven en la foto es una celulitis. ¿Ya? Miren, esta pierna, toda esta zona roja, seguro le duele, seguro está hinchado y seguro si lo tocamos está caliente. ¿Ya? Por ejemplo, miren, aquí nos ponen para poder comparar, para que puedan ver las dos piernas. Miran la derecha como está más hinchada que la izquierda, o sea, se nota claramente la hinchazón. Está roja y cuando digo seguro, caliente. ¿Ya? Entonces, esa es una celulitis. ¿Ya? Eso. Puede afectar cualquier parte del cuerpo, cualquiera, pero es más común en la zona de la pierna y en el rostro. Eso por las puertas de entrada. La pierna generalmente por las picaduras de insectos y hongos que a veces tenemos en los pies. Y en el rostro debido al acné, ¿no? Pero cuando digo en cualquier parte del cuerpo que hay una puerta de entrada, puede iniciar una celulitis. Es importante reconocerla y para no confundirla con otras cosas. ¿Ya? Bien. Entonces ustedes ven una pierna así, ya saben cuál es el primer sospechoso, ¿no? Acá otro. Incluso acá, como ven, le hemos marcado con lapicero. Ya la gente tiene mitos sobre eso. Creen que le ponemos para que no se muera y un montón de cosas. Eso solamente es para que nosotros veamos cómo está evolucionando. Le ponemos una marquita con lapicero para ver si sigue creciendo o está reduciendo. ¿No? Eso nos indica a nosotros que está funcionando el tratamiento o no. No, es una celulitis. Bien, entonces, no se olviden, eso es celulitis. Ahora, la celulitis tiene una complicación que es la erisipela, que es la misma celulitis, pero cuando aparecen ampollas. Entonces, es la diferencia entre celulitis y erisipela. ¿Ya? En la celulitis solamente está rojo, caliente, rojo, pero no hay ampollas. Si yo ya veo ampollas, como en este caso, por ejemplo, ¿ya? Entonces a eso le vamos a llamar erisipela. O sea, lo mismo que la celulitis, rojo, caliente, rojo, hinchado, pero con ampollas. Pueden ser más pequeñitas, más grandes, pero con ampollas. Entonces, así vamos a reconocer. Incluso las ampollas van cambiando de color. Inicialmente suelen ser de un color claro, luego se tornan hemorrágicas, como en esta foto, ya así, rojizas. Y si es que cura en este momento, cuando llega a ser así rojiza, se vuelve marrón, ¿no? Entonces, y quedan incluso marcas de por vida, ¿ya? ¿No? Bueno, no. Pero se queda marrón esa zona, ¿ya? Bueno, esto, por ejemplo, no es erisipela. Esto es una celulitis. No se olviden que mientras esté rojo, mientras no haya ampollas, es celulitis. Pero si tuviese una ampollita, aunque sea, ya podemos decirle que es erisipela. Esta es una celulitis, mientras no veamos la ampolla. Bueno, a ver. Creo que no hay más. Bueno, pero esas son las más notables, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra. Miren, las ampollitas se nota bien claro en esta imagen. Entonces, ustedes ven ampollas, es erisipela. Y si no la ven, es celulitis. ¿Ya? No se olviden que son muy parecidos, la diferencia es la ampolla. Bueno, en realidad empieza con la celulitis y luego se va complicando con la erisipela. Ahora, la erisipela, perdón, es grave comparado con la celulitis. La celulitis incluso hasta a veces se puede curar sola, en algunos casos, pero generalmente le vamos a dar tratamiento. En cambio, la erisipela es peligrosísima debido a que esas ampollas que ustedes ven que aparecen se debe a que esta bacteria está botando su toxina. Como está botando su toxina es lo que genera las ampollas en la piel. El problema es que esta toxina también está empezando a circular por la sangre. Y eso puede ser que en cualquier rato el paciente entre en shock tóxico. Ya que lo vamos a hacer con otra bacteria. Entonces eso hay que tomarlo siempre en cuenta, el shock tóxico. Ya, a los pacientes que tienen erisipela debemos internarlos para hacer el tratamiento en internación, ya que están en riesgo de que cualquier rato entren en shock tóxico. Si se van a la casa, ya que pudiesen de repente irse a la casa y hacer tratamiento, el problema de hacer tratamiento en la casa es que si les da el shock tóxico en la casa,
no van a llegar al hospital. ¿Ya? Por eso nosotros le decimos que hay que internar. Pero a veces, como han visto cómo es en la pierna, los pacientes pues son especiales, ¿no? Que quieren caminar, que quieren azúcar, entonces no quieren internarse. Bueno, y a veces están con ese riesgo de que les dé el shock tóxico. ¿Ya? Entonces, por eso la disciplina nosotros siempre vamos a preferir internarla al paciente. ¿Ya? Porque si no, puede que eso termine muriendo. Claro que no va a pasar, obviamente, en todos, pero sí está ese riesgo. Porque incluso en algunos, sin tratamiento, pudiese curar, porque no se acuerden, son bacterias. ¿Ya? Y hemos hablado que nuestro sistema de defensa puede destruirlos y contenerlos en algún momento. Entonces, todo dependerá del paciente, ¿no? Bien. Entonces, esa sería la celulitis y esa sería la erisipela. Bueno, solamente ya tengo un poquito más de 2 minutos, así que ya no me da tiempo para hablar del resto. El resto lo continuamos mañana, que es el absceso, luego vemos el tratamiento y luego la otra bacteria que es muy parecida a esta de acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, por si acaso, su nota de técnicas de estudio ya está también disponible para que ustedes puedan mirar, vayan revisando. Está ahí en el Classroom, entran donde es calificaciones y pueden mirarlo. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp para que yo revise si es que hay algún error, pero no, son muy pocos los que pudiesen tal vez decir eso. Bien, entonces, si hay más preguntas, estén atentos al cuestionario que lo va a publicar cerca del mediodía. Ya va a estar listo hasta mañana, así que no es, tampoco se estén preocupando de estar viendo al mediodía, pero para que sepan que va a haber un cuestionario hoy día y no estén olvidando esta mañana. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos, vayan estudiando, no se dejen pisar para el último, ya saben que son nombres raritos y eso lo hace un poco difícil a la materia. ¿Ya? Bien, chao chicos, se cuidan, nos vemos mañana.